En la boca tenemos la masticación. Esto se da por un reflejo masticatorio, en el cual provoca el descenso y la elevación de la mandíbula. Esta acción es realizada por los músculos masticatorios que están inervados por las ramas motoras del nervio o par craneal número 5, y por los dientes, los incisivos, que se encargan del corte, y los molares, que se encargan de triturar los alimentos. Esta masticación da lugar a la deglución. Esta tiene tres fases: una voluntaria, en la cual se desplaza voluntariamente hacia posterior, la faringe, y acá en la faringe el paladar blando se eleva, los pliegues palatofaringeos van hacia la línea media, la laringe asciende y se relaja el esfínter faringeo esofágico. Esto lleva el bolo hacia el esófago y continúan las ondas peristálticas de la faringe hacia el esófago hasta llegar al estómago. Esto por un peristaltismo primario. Si en dado caso este bolo no llega desde el esófago hasta el estómago, o se queda algo del alimento, pues tenemos un peristaltismo secundario que va a facilitar pues, el descenso. Una vez este llega al estómago, estimula el reflejo vagal. Las glándulas gástricas pues, generan jugos gástricos, pues, va todo el cuerpo gástrico. Acá tenemos ondas de mezcla que provocan la contracción de la pared superior y media del antro, y una vez van aumentando de intensidad, pues ya tenemos anillos peristálticos. Así pues, se impulsa este contenido hacia el píloro y después el músculo del píloro se contrae, dificultando el vaciamiento, pero mejorando la retropulsión. Y acá ya tenemos el quimo. Este quimo pues va a ser desplazado por ondas peristálticas hasta el intestino delgado. Esto por movimientos de propulsión que luego van a llegar a la válvula ileocecal en unas 3-5 horas. De la válvula ileocecal pasa al intestino grueso por el ciego y llega hasta el recto, en el cual provoca un reflejo de defecación que lo voy a explicar más adelante. En este momento voy a explicar las hormonas gastrointestinales. Tenemos la gastrina, que pues, es estimulada por las proteínas, distensión y nervios, inhibida por el ciclo intestinal. Esta estimula la secreción de ácidos gástricos. La secretina, que se estimula por grasas y ácidos, inhibe la secreción de ácido gástrico y secreta y pues estimula la secreción de pepsina. La motilina pues, es estimulada por las grasas, ácidos y nervios y estimula la motilidad gástrica e intestinal. La colecistocinina pues, es estimulada por proteínas, grasas y ácidos. Inhibe el vaciado gástrico y estimula la secreción de bicarbonato, enzimas pancreáticas y la contracción de la vesícula biliar. Por último tenemos el péptido inhibidor gástrico. Este es estimulado por proteínas, grasas y carbohidratos, estimula la secreción de ácidos grasos y pues inhibe la liberación de la insulina. Como punto medio vamos a hablar de la bilis. Las principales diferencias entre los dos tipos de bilis que tenemos es que serían la bilis hepática y la vesicular. Es que de la bilis hepática, pues, esta bilis es expulsada una parte directamente al duodeno y otra parte se concentra y se almacena en la vesícula biliar. Esta bilis concentrada que se almacena en la vesícula biliar es la que conocemos como bilis vesicular. Otra diferencia entre estas dos es la composición. La bilis hepática tiene una menor concentración de sales biliares, de bilirrubina, de colesterol y de ácidos grasos, además del potasio y calcio. Bueno, continuando con lo que había hablado anteriormente, tenemos el reflejo de la defecación. Para que esta ocurra pues, de la mejor manera, pues, tenemos un reflejo intrínseco que está mediado por los nervios del sistema nervioso entérico, y también tenemos la ayuda del reflejo simpático de la defecación. Bueno, acá, este arco reflejo, tenemos primero la entrada de heces en el recto. Esto provoca una distensión de la pared rectal, que es la que estimula en sí todo el proceso, y esta emite señales aferentes que se propagan por el plexo mientérico. Así inician las ondas peristálticas en el colon descendente, el sigma y el recto, que impulsa las heces hacia el ano. Algunas veces esto es demasiado débil, así que pues se necesita la intervención o la ayuda del reflejo parasimpático de la defecación, en la cual pues intervienen los segmentos sacros de la médula espinal, en la cual se estimulan las terminaciones nerviosas del recto. Luego se transmiten las primeras señales hacia la médula espinal, que estas regresan hacia el colon descendente, el sigma o la colon sigmoide, el recto y al ano, a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios pélvicos. Así es, pues aumentan la intensidad de las ondas peristálticas y relajan el esfínter anal interno, lo que hace que el reflejo mientérico intrínseco de la defecación pase a ser un impulso débil o un proceso de defecación más potente. Y así pues luego pues salen las heces y pues se termina el proceso de la defecación. Ahora bien, se nos preguntó, o también nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué da sueño cuando acabamos de comer? Bueno, eso tiene una explicación, ya que cuando nosotros comemos casi siempre unas grandes cantidades de glucosa, pues tenemos, y pues además de eso, pues se provoca la liberación de hidrogeniones hacia la luz del tubo digestivo, y este luego se va a unir con cloruro para formar ácido clorhídrico.
Ya al ingerir los alimentos, pues, nuestro organismo empieza a liberar bicarbonato que se sintetiza a partir de dióxido de carbono. Es decir, es como por un mecanismo compensatorio respiratorio en el cual se empieza a disminuir la frecuencia respiratoria y al disminuir la frecuencia respiratoria, pues se disminuye el ingreso de oxígeno y la excreción, la liberación o la salida del dióxido de carbono. Entonces tenemos más dióxido de carbono y menos oxígeno. Entonces, este, esta menor cantidad de oxígeno hace que la actividad neuronal se vea disminuida. Y eso es lo que provoca. Explicaremos el proceso de secreción pancreática y biliar. La secreción biliar, la bilis se secreta por el hígado entre 600 y 1000 mililitros al día. Su función principal va a ser la de absorción y digestión de las grasas. Eh, a pesar de que no tiene ninguna enzima que digiera las grasas, pero sí ayudan a emulsificar las grandes partículas de grasa de los alimentos. También favorece la absorción de los productos finales de la digestión a través de la mucosa intestinal. Otra de sus funciones es la de excretar desechos de la sangre como la bilirrubina y el exceso de colesterol. Su secreción se divide en dos fases. La primera fase va desde los hepatocitos, es donde se secreta la porción inicial que contiene grandes cantidades de colesterol y ácidos biliares que se digieren hacia los canalículos biliares. Desde los canalículos, la bilis se digiere a los tabiques interlobiliares y estos desembocan en los conductos biliares terminales y se continúan así progresivamente hasta desembocar en el conducto hepático y el coledoco, terminando finalmente en el duodeno o llegar a la vesícula biliar a través del conducto cístico. A lo largo de los conductos mencionados se va añadiendo la segunda secreción. Luego, la vesícula biliar expulsa hacia el duodeno la bilis concentrada por el efecto de la colicistocinina, la cual se libera especialmente en la presencia de grasas. La secreción pancreática esta se lleva por medio de tres estímulos, lo cual provocan esta secreción, como la acetilcolina, colecistocinina y la secretina. Cuando todos los estímulos de la secreción pancreática actúan de manera simultánea, los estímulos se potencian, por lo tanto es mayor que cuando lo hacen por sí solos. Luego se divide en tres fases, que es la fase cefálica, intestinal y gástrica. La fase cefálica es cuando se secreta la acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. Estas señales aportan el 20% de secreción total de enzimas que se pueden liberar durante el tiempo postprandial. La fase gástrica, aquí se sigue secretando enzimas pancreáticas, aunque estas solo añaden otro 5 a 10%. En esta fase es cuando se libera la mayoría de enzimas proteolíticas como la tripsina y la quimiotripsina. Y por último, la fase intestinal, que es cuando se tiene mayor efecto y es aquí cuando la secreción pancreática se vuelve abundante gracias a la secretina. Es en esta fase cuando se liberan la mayoría de enzimas como la amilasa pancreática, la cual se encarga de digerir los carbohidratos excepto la celulosa, como la lipasa pancreática, la colesterol-esterasa y la fosfolipasa. Explicaremos el reflejo de la defecación, pues esto empieza por medio del estímulo.
Al llegar el contenido fecal al recto, se comienza un reflejo local comandado por el plexo mientérico. Las vías aferentes van a viajar hacia él al detectar distensión de las paredes del recto debido a la presencia del contenido intestinal. Después, las vías eferentes inician ondas peristálticas desde el colon descendente hasta el recto. Sin embargo, este reflejo es débil como para provocar por sí solo la defecación. Luego, la dilatación del recto también se desencadena señales nerviosas que van hacia la médula espinal. Después viajan señales desde la médula espinal hacia las partes terminales del colon. Eh, Estas señales vuelven más fuertes las contracciones peristálticas desde la flexura esplénica del colon hasta el recto para empujar las heces del ano. Se va a relajar el esfínter anal interno. Si la persona está en un lugar apropiado para defecar, se relaja también el esfínter externo. El reflejo parasimpático también baja a contraer el diafragma y los músculos abdominales, al igual que el suelo pélvico, contribuyendo aún más que se pueda dar la defecación. Bueno, para explicar el experimento número 1, tenemos que preparar dos recipientes. En cada uno de estos agregamos media cucharadita de almidón de maíz y en uno agregamos 2 cucharadas de agua, mientras que en el otro agregamos 2 cucharadas de saliva y mezclamos. Bueno, siguiendo con el procedimiento, agregamos en cada uno de ellos una solución de yodo, una gota o un par de gotas de solución de yodo. Continuamos mezclando. El resultado del experimento es que en el frasco que tenía agua y almidón eh, adquiere una coloración púrpura o morada, ya que el yodo queda atrapado en las hélices formadas por el almidón disuelto en el agua. En el frasco número 2 eh, notamos que la coloración se torna blanquecina. Esto dado a que la amilasa salival destruye las células, las hélices que forma el almidón, lo que evita que éste pueda atrapar el yodo y éste adquiera la coloración púrpura. Gracias. Bueno, en el experimento número 2 teníamos que tener 4 recipientes similares o idénticos. En cada uno íbamos a agregar un trozo de carne y a cada uno de estos frascos les íbamos a agregar diferentes líquidos para ver qué es lo que estos líquidos ocasionaban a la carne. En el frasco número 1 se agregó agua, en el frasco número 2 agregamos vinagre, en el frasco número 3 agregamos jugo de limón y en el frasco número 4 agregamos jugo de piña. A cada uno de estos líquidos se les tomó el pH, siendo el pH del agua, según la tira reactiva, de número 7. En el vinagre tuvo un pH de 5, el jugo de limón tuvo un pH de 3 y el jugo de piña tuvo un pH de 5. Pasadas las 6 horas observamos que en el recipiente número 2 la carne había tomado un color más oscuro y el pH del vinagre en este recipiente lo volvimos a medir y se había cambiado de ser pH de 5 a pH de 4. En el recipiente número 4 no tuvo cambio en el pH, puesto que la tira reactiva no reaccionó, pero la coloración de la carne se tornó un poco menos roja, está blanquecina. Por el contrario, los recipientes 1 y 3 no se observaron cambios en la coloración de la carne y tampoco se observó cambios en las tiras reactivas. Transcurridas las 12 horas, volvimos a realizar el experimento. En el recipiente número 2 tuvo un pH, ahora había aumentado a 6. El recipiente número 3 tenía un pH de 5. El recipiente número 4 tenía un pH de 5 y el recipiente número 1 se mantuvo en pH de 7. La carne en el recipiente número 1 mostró un grado de no mostró un grado de descomposición.
En el recipiente número 2 se tornó un color grisáceo. Al manipularla se deshacía y se percibía olor a descomposición. En el recipiente número 3 cambió a color grisáceo y la carne en el recipiente número 4 se tornó pálida, blanquecina y con una textura suave. Bueno, ahora, ¿por qué se dio esto? El punto isoeléctrico de las proteínas de miofibrillas de la carne es entre 5 y 5.1. Al ser introducidas en líquidos que tenían un pH distinto al propio, eh, las, había un aumento de cargas o positivas o negativas dependiendo del pH de cada líquido, los cuales se repelen entre sí, incrementando el volumen miofibrilar. Por eso en el recipiente número 1 la carne al iniciar en 5, al estar en contacto con el agua, el cambio que se notó fue que se hinchó, absorbió agua, tuvo una retención mayor de agua. En cambio, a los recipientes 2 y 3, debido a que eh, tenían ácido acético y ascórbico, los cuales coagulan las proteínas de la carne, lo que hace que se opaque el color de la carne. Y en el recipiente número 4, ya que este jugo de piña tiene enzimas en su jugo llamada bromelaína, esta degrada las proteínas, lo cual la vuelve más pálida. Gracias. Bueno, continuando con el experimento número 3, en este teníamos que poseer dos frascos idénticos. A cada uno le íbamos a agregar agua y colorante artificial. A uno le íbamos a agregar, bueno, a ambos les agregamos aceite y mezclamos. Al dejar de agitar, podemos darnos cuenta que el aceite vuelve a subir a la superficie, procede a formar una segunda capa. Luego procedíamos eh, a colocar detergente, a añadir el detergente a uno de los dos frascos y volvíamos a agitar ambos frascos. Bueno, a la hora de agitar ambos frascos nos damos cuenta que el frasco que no tenía detergente siguió formando las dos capas. Transcurrió un tiempo del agua con colorante y el aceite en la parte superior. Ahora, en cambio, en el frasco número 2, el cual tenía el detergente, este creó una espuma en la parte superior de la mezcla. También se nota que el líquido, el agua con colorante, está más turbulenta. Bueno, ¿y cómo se relaciona el detergente con la función de la bilis en la absorción de grasas? En la absorción de bilis, el detergente prácticamente es como la emulsión de grasas, dado que el detergente no destruye las grasas en sí, sino que separa las moléculas de grasas en pequeñas partes. Por eso es que se forman las burbujas de jabón en la capa superior. Lo que hace es separar las grasas, y la agitación que hacemos con la varilla prácticamente es los movimientos peristálticos de los intestinos. Prácticamente es así como el intestino degrada las grasas gracias a la bilis que ayuda a emulsificarlas, y los movimientos peristálticos que prácticamente sería nuestra agitación del líquido, pudiendo absorberlas en cantidades más, o sea, en moléculas más pequeñas en vez de la molécula grande que viene desde la digestión, el consumo. Gracias.